Presentaremos en este video una introducción al estudio de los sistemas de ecuaciones lineales. Formularemos su definición y precisaremos qué es una solución de un sistema lineal y cómo pueden clasificarse los sistemas de ecuaciones lineales. Pero antes, recordemos qué es o a qué llamamos ecuación. Una ecuación es una igualdad que contiene al menos una variable. Así, por ejemplo, en estas dos situaciones se presentan dos ecuaciones. En el inciso A aparece una igualdad y esta igualdad involucra las variables x e y. En el inciso B también aparece una igualdad y esta igualdad involucra la variable x. Por eso es que en ambos casos estamos en presencia de una ecuación. Sin embargo, las situaciones que se dan en el inciso C, D y E, ninguna constituye ser una ecuación. En el inciso C, si bien es cierto que aparecen variables, números, y estas variables y números están combinadas con operaciones de multiplicación y suma, ella simplemente constituye lo que se conoce con el nombre de expresión algebraica. En el inciso D y E, si bien es cierto que aparece el signo de relación igual que, ambas carecen de variables. Y al no tener variables, entonces tampoco estamos en presencia de una ecuación. Pero estas dos últimas, la presencia de ese signo igual que, de cierta manera, nos está afirmando algo. Y es que 3 más 5 igual a 8, nosotros podemos decir que esa afirmación es cierta. Y 3 más 5 igual a 10, podemos decir que esa afirmación es falsa. Y cuando una afirmación podemos atribuirle un valor de verdad, es decir, que podemos decir que la afirmación es cierta o es falsa, entonces decimos que estamos en presencia de una proposición. El inciso D y el inciso E constituyen ser proposiciones. En el D es una proposición verdadera y en el E es una proposición falsa. Pero podemos decir que en el inciso A la ecuación constituye ser una proposición verdadera. Seguramente usted ha pensado que para realizar tal afirmación depende del valor que le asignemos a las variables involucradas. Y hay ahí una situación en la que va a estar muy relacionado con lo que significa resolver una ecuación. Resolver una ecuación significa encontrar el valor o los valores que puede tomar la variable o las variables para transformar la ecuación en una proposición verdadera. Bueno, justamente ya estamos en condiciones de poder pasar a lo que es el concepto de ecuación lineal. Para definir el concepto de sistema de ecuaciones lineales o simplemente sistema lineal, veamos primero cómo se define una ecuación lineal en las variables x1, x2, x3 hasta xn. Es decir, una ecuación lineal en dichas variables es una ecuación que puede escribirse en el siguiente formato: a sub 1 por x1 más a sub 2 por x2 más a sub 3 por x3 y así sucesivamente hasta a sub n por xn igual b. Como ya habíamos indicado, x1, x2, x3 hasta xn, ellas representan las variables o incógnitas. El subíndice n, este que aparece acá, va a ser un entero positivo que para los efectos prácticos que vamos a trabajar va a oscilar entre 2 y 5. Es decir, pudieran aparecer ecuaciones que involucren entre 2 y 5 incógnitas. Pero en problemas de la vida real, n pudiera ser 50, n pudiera ser 500
o mucho más. Bien, esas variables o incógnitas en la ecuación aparecen multiplicadas por ciertos números que acá estamos denotando con la letra A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n. Esos números que multiplican a las variables o incógnitas se le da el nombre de coeficientes. También en el miembro derecho aparece un número que no multiplica ninguna variable o incógnita, y es lo que se conoce como término independiente de la ecuación. Como regla general, los coeficientes y el término independiente son números conocidos, es decir, se conocen de antemano. Bien, y estos números, ¿sí?, que aparecen multiplicando a cada una de las variables o incógnitas, es decir, los coeficientes o el término independiente, pueden ser números reales o números complejos. En el curso vamos a trabajar únicamente con números reales. A manera de ejemplo, consideremos la siguiente ecuación: 6x1 más x2 menos 4 igual a 3x sub 2. La ecuación en cuestión es una ecuación lineal en las variables x1 y x2, ya que esta ecuación siempre la podemos arreglar para poderla escribir en el formato dado. Es decir, en este caso agrupamos en uno de los miembros todas las variables que están involucradas y en el otro miembro colocamos el término independiente. Dejamos que usted compruebe que esta ecuación se puede arreglar y escribir como 6x1 menos 2x2 igual a 4, donde las variables involucradas aquí serían x1 y x2, y 6 y menos 2 serían los coeficientes, y 4 el término independiente. Otro ejemplo pudiera ser la ecuación x3 igual a 3 que multiplica a raíz de 2 menos x2 más x1. También esta ecuación es una ecuación lineal porque podemos arreglarla para escribirlo en el formato dado. También le dejamos que usted verifique que esta ecuación se puede escribir de manera equivalente como menos x1 más 3x2 más x3 igual a 3 raíz de 2. En este caso, las variables involucradas en la ecuación serían x1, x2 y x3, menos 1, 3 y 1 serían los coeficientes, y 3 raíz de 2 sería el término independiente. Bueno, una vez definido lo que es una ecuación lineal, vamos entonces a denominar o llamar sistemas de ecuaciones lineales o simplemente sistema lineal a una colección de una o más ecuaciones lineales que involucran las mismas variables. En este caso, podemos escribirlo en el siguiente formato, donde x1, x2 hasta xn serían las variables o incógnitas. Cada una de esas variables incógnitas aparecen multiplicadas por ciertos números que vimos que se llaman coeficientes. Los coeficientes acá están denotados con la letra A, pero utilizando dos subíndices. ¿Qué significan cada uno de ellos? El primero de esos subíndices indica el orden de la posición de la ecuación en la que se encuentra, y el segundo subíndice indica a qué incógnita o variable está multiplicando dicho coeficiente. Así, por ejemplo, fíjense que en la primera ecuación todos los subíndices primero siempre empiezan con 1 porque quiere decir que son los coeficientes relacionados con la primera ecuación. En la segunda ecuación todos los subíndices empiezan con 2 porque significa que esos coeficientes pertenecen a la segunda ecuación, y así sucesivamente. M, que sería la última ecuación, sería el primer subíndice de todos los coeficientes de esa última ecuación.
el segundo subíndice nos va a indicar a qué incógnito variable está multiplicando dicho coeficiente. De manera que cuando nosotros hacemos referencia, por ejemplo, al coeficiente A sub 1, 2, queremos decir que es el coeficiente de la primera ecuación y que multiplica a la segunda incógnita. Si queremos hacer referencia al coeficiente A sub 2, 1, este coeficiente no es otra cosa que aquel coeficiente que se encuentra en la segunda ecuación y multiplica a la primera incógnita. Si queremos hacer referencia a la sub mn, ese es el coeficiente que está en la enésima ecuación, en la última, y que multiplica a la enésima incógnita. En este ejemplo, m, que está representando la última ecuación, pudiera, si m es 1, es porque el sistema consta de una sola ecuación lineal. Si m vale 2, el sistema tendría dos ecuaciones lineales. Pero m, como ya vimos, pudiera ser 500. Y entonces estaríamos hablando de 500 ecuaciones lineales. Bien, en este caso, esto es un sistema de m ecuaciones con n incógnitas. Los coeficientes, como ya vimos, van a ser números reales, los a sub i j van a ser números reales, y los términos independientes también van a ser números reales. Fíjense que el primer subíndice i lo hacemos variar desde 1 hasta m, que nos va a indicar la cantidad de ecuaciones. Y la j, el segundo coeficiente, va a variar desde 1 hasta n, que nos va a indicar la cantidad de incógnitas involucradas en el sistema. Consideremos el siguiente ejemplo de un sistema lineal de dos ecuaciones con tres incógnitas. La primera ecuación, 2x sub 1 menos x sub 2 más 3,5x sub 3 igual 7, y la segunda ecuación, x sub 1 menos 4x sub 3 igual menos 6. Los coeficientes de la primera ecuación serían el a sub 1, 1, que sería 2, el a sub 1, 2, que sería menos 1, el a sub 1, 3, que sería 3,5. En la segunda ecuación, a sub 2, 1 es el coeficiente de la segunda ecuación que multiplica la primera incógnita, y ese sería 1. Obsérvese que en esta segunda ecuación no aparece la incógnita x sub 2, lo cual significa que su coeficiente es 0, es decir, el a sub 2, 2 es 0, que al multiplicarlo por el x sub 2 es 0 y no tenemos por qué escribirlo. Y el a sub 2, 3, que sería el coeficiente que multiplica a la variable x sub 3, sería menos 4. Estos serían los coeficientes del sistema, y 7 y menos 6 serían los términos independientes de cada una de las respectivas ecuaciones. Pasemos a definir ahora qué es una solución de un sistema de ecuaciones lineales en la que en ese sistema involucra n incógnita o variables. En ese caso, una solución es una lista de n números reales, y esos n números reales dan validez a cada ecuación del sistema cuando se utilizan los valores de dicha lista en las correspondientes incógnitas o variables. Cuando reemplazamos la lista de los n números reales en cada ecuación, cada una de ellas se transforman en proposiciones verdaderas. La lista de n números reales usualmente la vamos a representar en una columna encerrada entre corchetes, o para cuando queremos ahorrar espacio la escribimos en un renglón encerrada entre paréntesis. Ahora presentamos la siguiente notación: r elevado a la n. Con este símbolo vamos a representar
el conjunto de todas las listas de n números reales. Si n es 2, la lista estará formada por 2 números reales. Si n es 50, la lista tendrá 50 números reales. Si n es 500, la lista tendrá 500 números reales. Muchas veces a estas listas de n números reales le vamos a llamar vectores. La utilización de este nombre de vector la vamos a justificar más avanzado en el curso, cuando estudiemos los espacios vectoriales. Por eso, simplemente una solución de un sistema que tiene n incógnitas va a estar conformado por una lista de n números reales de n que verifica a cada una de las ecuaciones del sistema. A manera de ejemplo, tomemos el sistema siguiente: 2x1 menos x2 más 3,5x3 igual a 7, x1 menos 4x3 igual menos 6. Se puede verificar que la lista formada por los números menos 6, menos 19, 0, verifican a cada una de estas ecuaciones, y que la lista 2, 4, 2 también verifica a cada una de las ecuaciones. Es decir, en este caso, ambas listas son vectores de R3, y estos dos vectores de R3 verifican a cada una de las ecuaciones del sistema que está formado por 2 ecuaciones y 3 incógnitas. Este ejemplo muestra también que un sistema lineal puede tener más de una solución. Es por eso que al conjunto de todas las soluciones del sistema lineal le llamamos conjunto solución del sistema. Una pregunta surge de manera natural al enfrentar cualquier sistema lineal, y es: ¿existe siempre una solución del sistema lineal? ¿O puede que no exista siempre la solución? Para intentar responder a la pregunta antes formulada, vamos a apoyarnos en la geometría analítica. Sabemos que toda ecuación lineal en dos variables, su gráfica es una recta del plano coordenado, y que solamente las coordenadas de los puntos de la recta son las únicas parejas de números reales que verifican a dicha ecuación. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas lineales, cada una de ellas representará una recta. Y si esas rectas se cortan en un punto, pues habrá únicamente un par ordenado de números reales, que serían las coordenadas del punto de intersección, que satisfacen simultáneamente a ambas ecuaciones. En este ejemplo, el conjunto solución estaría formado únicamente por un solo vector, y además es único, pues esta lista de dos números reales sería la única lista de dos números reales que va a verificar de manera simultánea ambas ecuaciones del sistema. En este caso decimos que el sistema lineal tiene exactamente una solución. Si las ecuaciones del sistema lineal definen dos rectas paralelas, entonces no hay ningún punto del plano coordenado cuyas coordenadas se encuentren simultáneamente en ambas rectas, por lo que no existe ninguna lista de pares ordenados de números reales que verifiquen las ecuaciones del sistema lineal. Por consiguiente, el sistema lineal no tiene solución,
y el conjunto solución se dice que es nulo o vacío. En el caso que ambas ecuaciones determinen la misma recta, entonces las coordenadas de todos los puntos de la recta forman las parejas de números reales que verifican las ecuaciones del sistema. En este caso, el sistema lineal tiene infinitas soluciones. Resumiendo, el sistema lineal puede estar en una y solo una de las tres posibilidades siguientes. El conjunto solución es un conjunto nulo o vacío, lo cual significa que el sistema no tiene solución. La segunda posibilidad es que el conjunto solución esté constituido por un solo vector, es decir, es un conjunto unitario. En ese caso, el sistema lineal tiene exactamente una solución. Y la tercera posibilidad es que el conjunto solución contenga infinitos vectores, es decir, el sistema tiene un número infinito de soluciones. A partir de estas posibilidades en la que se puede encontrar el conjunto solución de un sistema lineal es que se realiza la siguiente clasificación. Sistema lineal inconsistente. Muchos autores también le dicen sistema incompatible. Y es cuando el sistema no tiene solución. Si el sistema tiene al menos una solución, entonces decimos que el sistema es consistente. O puede utilizarse también la palabra compatible. Pero fíjense que decimos que tiene al menos una solución. Se puede tener exactamente una o pudiera tener infinitas soluciones. En ese caso decimos que el sistema es consistente. Para diferenciar un sistema consistente de cuando tiene exactamente una solución o tiene infinita, es que entonces se define que el sistema es determinado si la solución que tiene es una y solo una. Y en el caso de que tenga infinitas soluciones, decimos entonces que el sistema es indeterminado. Y esta sería entonces la clasificación de los sistemas de ecuaciones lineales atendiendo a las características del conjunto solución. En este video se presentó la definición de ecuación lineal, después la definición de sistema de ecuaciones lineales. Vimos qué es una solución de un sistema lineal, así como a qué se llama conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales. Finalmente, realizamos la clasificación de los sistemas de ecuaciones lineales atendiendo a su conjunto solución. En el próximo video aprenderemos de un procedimiento sistemático para resolver los sistemas de ecuaciones lineales.